Mariano, cuéntanos de cómo surge la idea de hacer este libro de fotografía de músicos de a pie. Bueno, la idea de hacer este libro que se llama Músicos de a pie surgió después de que Sara Valenzuela me invitara amablemente a a su programa en radio, a hacerme una entrevista. Y después del programa empezamos a platicar de varios temas, música, fotografía y demás. Y ahí llegamos a tocar el tema de cuando hice el proyecto de Rostros de México, que fue esta cantidad de retratos en el 2010. Y Sara me preguntaba, oye, ¿y hay músicos en el proyecto? Le dije, claro, hay muchísimos músicos porque el proyecto se realizó en las calles, invitamos a la gente a participar, para retratarlos. Y evidentemente, pues muchos de los personajes que aúnan en la calle en México son músicos, son aquellos que cargan su guitarra, son hombres orquesta, la armónica, etc. Y entonces, a raíz de eso, Sara se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos una selección de esas fotografías de músicos y a través de la Fundación Consulta podemos hacer algo interesante con ellos, presentar estas fotos y demás? Dijimos, sí, claro. Entonces hicimos una selección de fotografías, se agregó invitar plumas para narrar historias sobre los personajes o sobre el género musical o sobre el instrumento. Así fue como surgió la idea. Cuéntanos algunas anécdotas que sucedieron, que tuviste, que recuerdes durante el trabajo de fotografiar a toda esta gente, sobre todo las de los músicos. Cuando realizamos Rostros de México surgieron hay muchísimas historias, todos tenemos historias que contar. Pero cuando realizamos el proyecto de Rostros de México, visitamos muchísimos lugares en todos los estados. Y claro, había personas que se acercaban cuando estábamos en el proceso de retratar y nos contaban historias. Viene ahora a mi mente una especialmente que es la del Reversas, que fue en Casas Grandes. Y el Reversas era un personaje muy icónico de Nueva Casas Grandes, en Chihuahua. Y era un personaje que caminaba hacia atrás. Cruzaba la calle y nunca caminó hacia adelante, siempre caminaba hacia atrás, siempre hacia atrás. Y me lo presentó el director de Cultura y a mí me llamó, claro, como cualquiera, muchísimo la atención de que una persona se desplazara de esa forma. Y entonces él me contó, ¿no? Lo que pasa es que este hombre hace muchos años quería la nacionalidad norteamericana y decidió cruzar el río de ilegal, reclutarse en el ejército, que era la forma más fácil de obtenerla, y así lo hizo. Lo que él no calculó es que lo iban a mandar a Vietnam, y cuando lo mandaron a Vietnam, a él le tocaba cubrir la retaguardia de su batallón, entonces caminaba hacia atrás, y obviamente pues iba viendo cómo aparecían cadáveres o las casas en ruinas, etc. Y eso lo marcó. Cuando lo regresaron a Estados Unidos, ya como una persona no apta para el servicio, el ejército de Estados Unidos lo repatrió a México. Rostros de México fue así como un detonante de muchísimas cosas. Hasta la fecha, hoy en día, muchas personas me escriben o me localizan por redes sociales y me solicitan sus fotos, los retratos que les hice. Hay otra anécdota, por ejemplo, de un músico, específicamente, si mal no recuerdo, era de Comala, y me escribió un hermano de él diciéndome que yo había retratado a su hermano en Comala y que su hermano había fallecido, pero que no tenían una foto de él y que si era posible que se las enviara. Y después recibí otro correo donde la mamá de este muchacho me agradecía mucho porque era la única foto que tenía de su hijo. O sea, una foto de estudio, digo, tenía muchas, pero esa específicamente que él apareciera con su instrumento, etcétera, iluminado, le gustó muchísimo. Hasta la fecha sigo recibiendo cada año, cada Día de Muertos, fotografías de los altares donde aparecen los retratos de muchos personajes que hice a lo largo de este proyecto y que ya fallecieron.
y les dedican esos altares. Hay una fotografía que a mí en lo personal me gusta mucho y que la incluimos en el libro, que es Javier Batis, que recientemente falleció y que pues, es una figura icónica, quizá el mayor representante del rock en Claro. México, el padre del rock en México, así se le conoce. Y tú hiciste una fotografía muy interesante donde se ve a Javier Batis súper vibrante, con mucha energía. Y finalmente creo que es importante tener a Batis en este libro, porque estamos hablando de músicos anónimos, músicos que tocan en la calle, que nadie sabe ni siquiera cómo se llaman, pero que forman parte de ese ecosistema musical de México. Y Batis comenzó en la calle. Bueno, el caso de Javier Batis, era una persona muy expresiva, muy vibrante, me gusta el término. Y recuerdo que cuando estábamos trabajando en Tijuana, Javier Batis llegó a la sesión de fotografía. Estas sesiones las hacíamos nosotros en la vía pública, o sea, no es que nos metiéramos a un espacio cerrado, no. En la vía pública instalábamos un estudio itinerante y ahí iba llegando todas aquellas personas que quisieran acercarse. Y de repente llegó Javier Batis. Y recuerdo que llegó saludando a todos los que estábamos en el staff y además decía, a ver, me citaron aquí, me pidieron que trajera mi tijuanera. Y sacó su guitarra, una guitarra blanca muy bonita. ¿Y qué tengo que hacer? Obviamente, pues Javier Batis en ese momento era el personaje en la sesión, pues todo el mundo se acercó, incluso los que no decidían aún participar para hacerles el retrato. Claro, era un imán natural, y recuerdo perfectamente que nos rodearon. Y Javier Batis, con esa personalidad tan musical, digámoslo así, con la mejor disposición hicimos unos retratos fabulosos y después, cuando cuando terminé de hacer el retrato de Javier Batis, él todavía se quedó platicando conmigo sobre cuál era la intención del proyecto, de qué iba, cuántos personajes habíamos retratado, muy interesado. Y eso me gustó mucho de él porque hablaba de una gran humildad. Definitivamente Javier Batis es un personaje al cual hay que reconocerle todo el mérito que tiene. Y además, la parte que a mí me gusta de ese retrato de Javier Batis es que él empezó en la calle, él empezó como un músico que tocaba en las calles para ganarse el sustento, y ese retrato se lo hice en la calle. Eso le da un valor agregado desde mi punto de vista. Y yo quedé muy satisfecho de haberlo conocido, haberlo retratado y haber convivido con él, aunque hubiera sido un pequeño espacio, ¿no? Obviamente todas estas fotografías, cuando uno las ve, pues te imaginas la historia que hay detrás, ¿no? Y la idea de invitar diferentes plumas para que escogieran una fotografía en específico que les inspirara, nos pareció a los dos muy interesante porque iban a contar una historia desde su propia lectura, ¿no? El hecho de haber seleccionado estas fotos y haber invitado a varias plumas para que interpretaran las imágenes y formaran historias sobre ellas, le da una riqueza muy particular. Las fotografías en sí, cualquier fotografía, yo siempre he dicho, cualquier fotografía, no importa en qué condiciones, ni en qué estado, ni con qué calidad la logres, es histórica. Y si a estas fotografías que se hicieron en la selección, que libremente, por iniciativa de Sara, se les ofrecieron a estos escritores para que formularan una idea o una historia o manejaran la temática que quisieran sobre el género, sobre el músico o sobre el instrumento, lo enriquece muchísimo más porque le da a cada imagen una historia más sólida, más misteriosa. A ver, es que desde mi punto de vista todos tenemos muchas historias que contar. De hecho, todos somos una historia. Cada persona es una historia que puede ser interesante, puede ser triste, puede ser emotiva, puede ser graciosa. Pero las plumas que participan aquí, que además son plumas que yo respeto mucho, como la de Martín Solares, la de Bernardo Esquinca, que en lo particular soy muy
soy seguidor de sus textos, enriquecen las fotos y van a despertar mucho la imaginación, despiertan la imaginación de aquellos que ven la foto. El hecho de ver un rostro ya cuenta una historia, pero si le agregamos un texto, es mucho más interesante. Y creo que además la selección de fotografías, porque había muchas más, pero tuvimos que acotar esa selección, también muestra una diversidad de instrumentos que de pronto algunos están casi en desuso, ¿no? Como el organillero, que ya rara vez lo vemos, la chirimía, instrumentos que son de México, pero que de pronto se nos olvida que existen, ¿no? Y que la gente los sigue tocando. Bueno, en el banco de imágenes que reunimos de los músicos, obviamente no aparecen todas en el libro, porque pues, son muy vastas, pero ciertamente hay parte del proyecto era rescatar o por lo menos hacer permanecer en imagen aquello que ya corre el riesgo de extinguirse, como el caso del organillero. El organillero es un músico que está a punto de desaparecer. La modernidad y la tecnología los están haciendo a un lado. Ya hay otros instrumentos muy, muy mexicanos, como la chirimía, o hay unos instrumentos muy particulares, como la cubeta de plástico y la lata de atún, una lata de atún con un músico verdaderamente muy talentoso, que hacía unas interpretaciones fabulosas y que nadie sabe pues que existen. Yo en lo personal alguna vez los escuché de forma improvisada, pero cuando escuché a uno que verdaderamente hacía música con él, que fue durante este proyecto, dijimos, es que esto hay que rescatarlo, porque si no se va a perder. Ya nadie se va a preocupar por ellos. Yo a veces pienso qué hubiera pasado si un proyecto como Rostros de México se hubiera realizado en 1900. Lamentablemente no se podía. ¿Por qué? Pues porque el costo de la fotografía era elevadísimo, etc. Pero ahora con la fotografía digital lo logramos hacer. Y el rescate fue interesantísimo. El caso de los músicos, que incluso de los instrumentos, porque hay muchísimos instrumentos que aparecen que son muy clásicos, pero, ¿cómo decir esto? Que están atados a la personalidad de quien lo porta. No sé si soy claro. Por ejemplo, la persona que toca la tuba, hay personajes que tocan, músicos que tocan la tuba y que están realmente integrados al personaje. No lo concibes sin ese instrumento. Especialmente hay una fotografía que a mí me gustó mucho, que era un payaso, es un payaso con un saxofón. Martín Solares hizo un texto maravilloso evocando los payasos de la película de payasos de Fellini, sobre todo aquella última escena donde los payasos salen de la carpa. Y esto le da otra vibración a las imágenes. Casi puedo decir que gracias a esos textos las imágenes suenan. Claro. Estoy pensando en el que decías de la cubeta y la lata de atún, ¿no? Que Luis Vicente hizo un poema maravilloso a partir de eso, ¿no? De la cubeta y la lata de atún. Y también tienes otros personajes como el que traía su grabadora, ¿no? Los que se ponen en las plazas con la grabadora y un micrófono y se ponen a cantar. Vamos, estos personajes que además abundan en México, ¿no? En las calles de México. Y que hay muchos que no necesitan traer un instrumento y lo localizas. Dices, definitivamente es un músico. Hay algo en la personalidad de los músicos que los localizas. Cuando hacía alusión al músico que tocaba esta cubeta con la lata de atún, que... se me fue el nombre. ¿Que Luis Vicente? Vicente de Aguinaga. Sí, cuando hacía alusión al... Ok. Cuando hacía alusión al músico de la cubeta y de la lata de atún, que Vicente de Aguinaga hizo un poema muy, muy bello sobre este personaje, como esa música tan casera, es que, ¿cómo explicarla? Esa música tan natural
ese don que tiene el mexicano de sacar música aunque no haya un instrumento. Vamos, el mexicano tiende a incluso a golpearse las piernas para generar un ritmo o a echar mano de cualquier cosa que pueda emitir sonidos para generar ritmo. Muchos personajes que caminan en la calle, por ejemplo, me pasó en el Chopo, en el mercado del Chopo en la Ciudad de México, que veías sujetos vestidos de rockers, incluso me topé uno vestido con el uniforme de Sargento Pimienta del disco de los Beatles, que no traía nada, pero lo ves y te das cuenta que el tipo es un melómano consagrado. Hay algo, es esto a lo que me refiero, hay algo en la personalidad de los músicos que irradian sonido. No sé si soy claro. Digo, finalmente creo que este libro lo que nos pone a reflexionar es que México es un país netamente musical, ¿no? A donde quiera que vayas, así sea con un instrumento formal o con un instrumento improvisado o con el mismo cuerpo generador de ritmos, la música está en todos lados, ¿no? Bueno, México es un país que tiene tantos ritmos como plantas endémicas o animales endémicos. O sea, si tú vas al sur, el sonido de la marimba; si vas al norte, el sonido de la redoba, del acordeón, no sé, el mariachi tiene su sabor. La música mexicana la identificas en donde sea. Y tenemos esa variedad tan rica que muchísimos países no tienen. Iba a decir una sandez, pero no contemos al reggaetón. Sí, exacto. Pero bueno. No. ¿En qué me quedé? Estás hablando de la riqueza de México y de... Entonces, la riqueza musical de México definitivamente es única. El hecho de cruzar de un estado a otro, ya no digo de un estado, de una región o de un municipio, los ritmos cambian, los instrumentos cambian. No sé, estoy tratando de acordarme de este ritmo muy de Coahuila, perdón, Sarita, ¿cómo se llama? ¿Los canto cardenche o no? El cardenche. Sí, agárralo desde ahí. Sí. Si quieres decir... La cantidad de ritmos es tan rica, por ejemplo, si tenemos la marimba, etcétera, ¿no? En el sur, en Chiapas. Pero, por ejemplo, el cardenche en Coahuila es un género que no todo el mundo conoce y es verdaderamente riquísimo. Yo platicé en alguna ocasión, en paz descanse, con Gerardo Moscoso, que era un músico gallego, y decía es que el canto cardenche es igual que el canto gallego. Tiene el mismo ritmo, el mismo son. Y el cardenche es un ritmo que está entre los campesinos del desierto de Coahuila. Es algo verdaderamente raro. Y eso a mí me genera, o sea, mucha emoción, porque quiere decir que en la piedra que piques hay oro. Siempre en México, musicalmente hablando. Y también creo que se habla de cómo la migración también ha hecho posible toda esta diversidad de ritmos, porque te puedes ir a lo mejor no sé, a Chiapas, a Oaxaca, a lo mejor por ahí hay una influencia también afrocubana, que no existe en Tijuana porque tienen al norte pegado y hay otras influencias, ¿no? Sí, claro, definitivamente la migración ha dejado huella en la música. Por ejemplo, en Oaxaca, donde existe toda esta colonia de africanos que llegaron a México y se concentran gran parte en Pinotepa Nacional, generaron un ritmo que ahora lo usan mucho para las festividades como la Guelaguetza. Esos ritmos están ahí vivos. Vamos, la música de banda sinaloense tiene todo el corte
de la música alemana, o sea, el acordeón, la tuba, esos sonidos, si los comparamos, son muy, muy similares. En el norte, por ejemplo, que hubo gran migración, sobre todo de europeos, y prevalece, como dije, el cardenche u otro tipo de ritmos, son criollos, y eso nadie lo puede negar. Cuando vienen europeos, dicen, es que eso yo lo he escuchado en alguna provincia de Europa o en alguna parte. Sí, claro, porque además México es multicultural. O sea, ha recibido tanta riqueza de fuera, tantos estímulos, tanta influencia que, claro, se perpetúa ahí, ¿no? Claro. Por último, ¿qué te gustaría o qué esperarías que la gente sienta o vea o cómo lean este libro? A mí me gustaría que la gente, cuando tenga este libro en sus manos, sienta o sea partícipe de este descubrimiento. O sea, que, a ver, las cosas más evidentes, aunque las tengamos a la vista, no las vemos. Pero quiero pensar que cuando la gente abre este libro y entre el papel descubra imágenes de músicos que caminan en las calles, que son lo más común, que son los que todos vemos pero nadie observamos, que todos escuchamos pero no todos atendemos, y que además reforzado por los textos de estos escritores, hagan sientan que hacen un nuevo descubrimiento de la cultura mexicana. Eso sería para mí lo ideal. Y que puedas hojear el libro muchas veces y descubrir algo nuevo. A lo mejor darte cuenta que, no sé, que el músico que trae una guitarra en su mano, en las clavijas hay un pequeño listón que es el que usa para recordar determinada cosa, ¿no? Determinada nota, porque se dan este tipo de cosas. Siempre hay en los instrumentos cosas que descubrir. Los instrumentos hablan de los personajes que los portan, cómo los tienen, cómo los han conservado, cómo los han descuidado, qué tanto uso les han hecho.